La comida supone uno de los gastos más importantes de las Navidades, pero a este habría que añadirle otros como por ejemplo los regalos, la lotería o el dinero destinado al ocio. Sin embargo, los aragoneses se vuelven a apretar el cinturón y se gastarán una media de 435 euros en las fiestas. Nosotros hoy queremos saber cómo se va a repartir este presupuesto navideño. ¿Cuánto dinero se va a gastar usted estas Navidades? Sobre unos 400 euros en comidas. ¿Y lotería a comprar? Lotería compraremos algo, pero un par de decimos de 20 euros. La verdad es que voy por libre, ¿no? Si me apetece algo lo compro, pues no sé si viene en la rebaja. ¿Ha calculado ya cuánto dinero se va a gastar estas Navidades? Muy poco porque está muy fastidiada la cosa. Eso según va surgiendo, pues pero de momento no tengo ni idea. ¿Se suele gastar mucho en regalos? Pues no. Los aragoneses, Joaquín, se vuelven a apretar el cinturón. ¿Habría alguna pauta para que ese consumo sea más eficiente, para que se gaste menos en algunos casos? Bueno, buscando más la rentabilidad en el hogar, pues sobre todo el saber mirar, comparar y saber comprar a tiempo. Pues claro, el marisco, por ejemplo, ahora lo tenemos más barato que dentro de un mes. El turrón también se puede comprar a última hora, que lo bajan de precio. La gente, por las circunstancias, está aprendiendo ya a economizar. Vamos a ver un ejemplo muy claro, Lorenzo, de la diferencia que puede haber si se compra con previsión. Por ejemplo, la paletilla de ternasco, que es de lo más demandado, ¿cuánto cuesta ahora? Ahora la tienes en una banda entre 7,50 y 7,90 por ahí aproximadamente. ¿Cuánto puede costar el 23-24 de diciembre? Yo calculo que contando que hay poquito, rondará los 12,5 euros, 13 como nada este año la paletilla. Estamos hablando de un capón nacional y un capón gallego pueden oscilar entre 9 y 14 euros el kilo. La pularda a 8 euros el kilo. Se nota lo de la crisis, pero la gente en Navidad aún gasta. Que en la comida no se ahorra, ¿no? Las fiestas del Pilar han bajado, pero en Navidad aún se gasta. Díganos algún consejo para organizar el presupuesto navideño. Pues según lo que se tenga que se gaste, que no se gaste más de lo que se tenga. Ese es lo mejor consejo que hay.